Bienvenidos a la segunda clase del mundo de Laban, este curso que he iniciado con tanta satisfacción y con tantas ganas de compartir con todos mis colegas esta técnica maravillosa que, como dije en la clase 1, no solamente me inspiró a seguir creando, sino que también me ayudó a poder ver el movimiento de una manera más global y mucho más profunda. Capítulo 1. Introducción. Fragmentos. El hombre se mueve para poder satisfacer una necesidad. Existen valores intangibles que inspiran el movimiento. El movimiento revela muchas cosas diferentes, formas y ritmos, estados de ánimos momentáneos o reacciones, al igual que los rasgos constantes de una personalidad. Un carácter, un clima, un estado de ánimo o una situación jamás podrán ser demostrados en escena y en forma efectiva sin hacer uso del movimiento y su inherente expresividad. El agrupamiento de actores en la escena se lleva a cabo con movimientos que, además, resulta expresivo en un sentido diferente al movimiento individual. Existen objetivos intangibles, como la atracción que puedan ejercer entre sí individuos de simpatía mutua, o la repulsión que sientan personas o grupos de mutua antipatía. No se necesitan palabras para transmitir este sentimiento al espectador. La dualidad de los polos pasa a ser visible en movimientos que reflejan las tensiones internas. La danza pura no tiene una historia descriptible. Con frecuencia resulta imposible enmarcar con palabras precisas el contenido de una danza, si bien siempre se puede describir al movimiento. En lo que llama danza pura, el espectador nunca podría saber si el movimiento de atrapar algo en el aire expresa en realidad ansia o cualquier otra emoción en relación con el objeto. Solo podrá ver la rápida acción de acoger el objeto y experimentará el significado a través de los ritmos y las formas coreográficas, que en términos de baile cuentan su propia historia, lo que es un hecho frecuente en el mundo de valores y anhelos que no resultan definidos en forma lógica. En lo que se ha dado en llamar pura danza, el impulso interno que lleva al movimiento crea sus propias pautas y patrones de estilo y de esfuerzos para el logro de valores intangibles y en su mayor parte indescriptibles. El teatro es un espejo que sabe reflejar algo más que el mundo cotidiano de nuestros sufrimientos y alegrías. El teatro concede la posibilidad de echar una mirada por el interior de ese taller donde se genera el poder de reflexión y de acción del hombre. Esa observación permite algo más que una mayor comprensión de la vida. Ofrece la experiencia inspiradora de una realidad que trasciende nuestros miedos y satisfacciones habituales. La gran economía de esfuerzo que caracteriza la habilidad especial en la ejecución de cualquier tarea resulta algo común tanto al obrero como al virtuoso. Cuanto mayor sea la economía de esfuerzo, menor será la presencia de tensión. Esto propone una victoria completa del espíritu sobre la materia. El movimiento humano, con todas sus implicaciones físicas, emocionales y mentales, constituye el común denominador del arte dinámico del teatro. Las ideas y los sentimientos se expresan por medio del flujo de los movimientos. En el teatro no hay nada que permanezca estático. El arte del teatro es dinámico porque cada fase de la representación va desapareciendo casi inmediatamente después de haber aparecido. En la interpretación dramático-teatral, que es la exaltación artística de la acción humana, las tendencias controvertidas que están contenidas en la mente y en los sentimientos de los personajes representados se expresan con palabras al igual que con gestos. En tanto que el mimo y el ballet, la dinámica de la mente y los sentimientos, se expresan en forma exclusivamente visible.
Es como si fuera quedando escrita en el aire con los movimientos del cuerpo del intérprete. Lo que hace la música, que es la parte audible de una representación de ballet, es en cierta forma traducir en ondas sonoras el contenido emocional de este baile. En la ópera, el canto reemplaza la palabra hablada, de manera que el papel prominente corresponde en este caso a la música. El movimiento, con su amplio margen de manifestaciones visibles y audibles, no solo ofrece un común denominador para todo tipo de trabajo teatral, sino que también asegura la base de animación común para todos los que participarán en esta forma de creación artística. Todos los textos que acabo de leerles corresponden a la primera parte del capítulo 1, el cual decidí cortarlo ya que me pareció bastante información. Así que podemos comenzar analizando esta primera parte a continuación. En la primera parte de esta introducción nos habla de que el movimiento del hombre corresponde a la satisfacción de una necesidad. Es decir, que el hombre se mueve porque necesita conseguir algo. Ahora, este movimiento es el que revela muchísima información sobre por qué queremos conseguir eso, cómo vamos a conseguir eso y cómo vamos a actuar frente a ese hecho que necesitamos realizar y a esa necesidad que necesitamos satisfacer. Entonces Laban, con este ejemplo de la vida real, de lo cotidiano, nos explica que el actor, el bailarín o el músico en escena realizan lo mismo, solamente que tenemos la tarea de analizarlo, de trabajarlo y de sentirlo. ¿Por qué? Porque tenemos la limitación de ser intérpretes. Y digo la limitación porque en realidad es una limitación ser un intérprete. Porque necesitamos que el público entienda lo que nosotros queremos hacer. Y para eso hay un trabajo previo. El bailarín debe trabajar sus movimientos, el músico debe trabajar con su instrumento y el actor debe trabajar con su voz, por ejemplo. También tenemos que tener en cuenta que está la personalidad de este intérprete, que también tiene un carácter aparte y tiene un plus que puede sumar o puede restar a esta situación que nosotros queremos transmitirle a nuestro público. Laban entonces nos habla de los movimientos o de los objetos intangibles, los cuales son aquellos que no se ven a simple vista, pero que sí se han trabajado con anterioridad. Es importante tener en cuenta este ítem o esta característica, ya que si no, es muy posible que nuestro público no entienda lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, si tengo que correr a alcanzar un vaso de agua porque tengo mucha sed, entonces es importante que el actor trabaje internamente por qué corre a buscar el vaso de agua, cuál es la actitud que va a tener en ese momento en el que se decida a realizar la acción. Luego Laban nos habla de la economía del esfuerzo, lo cual nos propone como una tarea bastante compleja para los intérpretes, pero sí muy necesaria, ya que, es una habilidad especial que se desarrolla con ejercicios, con herramientas y con técnicas, pero hacia la calidad de la escena. Esto quiere decir que si hay un intérprete que trabaja con economía de esfuerzo, es decir, que no realiza actividades forzadas o que no se esfuerza además por hacer determinada acción o determinado paso o determinada coreografía, lo que esto genera en el público es una disminución de la atención. Y al haber una disminución de la atención en el público, se produce este intercambio mágico e intangible entre el intérprete y el público que genera que no se corte este hilo de actuación, esta magia escénica, y de esa manera se pueda lograr que el intérprete exprese de manera clara y de manera precisa y el público reciba de manera clara y de manera precisa.
Ahora sí, una vez realizada la lectura de todos estos pequeños fragmentos del libro en el cual nos estamos basando, el dominio del movimiento, nuestra bibliografía para este curso destinado a intérpretes, bailarines, profesores, coreógrafos, actores y actrices, vamos a ponernos un poquito manos a la obra y les he traído una actividad más para que podamos realizar de manera individual y luego poder compartir grupalmente, virtual o presencial, como sea que estés haciendo este curso o si estás escuchando el podcast, que puedas realizar tranquilo en tu casa y después me envías por mail o por Instagram todas tus consultas, tus ideas, tus apreciaciones acerca de estas clases que les estoy compartiendo. Bueno, la tarea del día consiste en tomar unas de estas frases o algunos de estos fragmentos, tratar de interpretarlos, tratar de escribirlos muchas veces, de leerlos, de decirlos en voz alta y poder pensar por qué elegiste ese fragmento y llevarlo a un momento de tu carrera, ¿no? Por ejemplo, a mí el que más me gustó o el que más me identifica es el fragmento que dice que en el teatro todo es dinámico, que nada es estático porque las situaciones suceden y momentáneamente desaparecen en el aire. Bueno, o algo así, ahora lo estoy diciendo con mis palabras. A mí eso me representa, me hace sentir parte porque yo soy bailarina y a la hora de bailar siento que cada movimiento que hago es efímero y a la vez muy importante, porque quizás ese movimiento despertó en un niño una necesidad de incluirse en este arte dramático de danzar, o en un adulto una satisfacción estética al ver un movimiento que pude haber realizado de manera armónica, o quizás en un profesor produjo, uy, qué bien, quizás pueda usar ese movimiento para alguna de mis clases. Infinitas son las posibilidades respecto a la interpretación y aún más infinitas respecto a lo que el público observa sobre esa interpretación. Así que bueno, para finalizar esta clase te invito a que reflexiones sobre alguno de estos fragmentos, me mandes un mail o me escribas por Instagram y me cuentes qué te pareció esta clase, si te sentiste bien, si tenés ganas de seguir estudiando movimiento, reflexionando sobre el arte dramático. Y bueno, puntualmente eso, que relaciones con alguna experiencia tuya, algunos de estos fragmentos que estamos leyendo en la introducción, aún todavía no inmersos en el mundo puro de Laban, pero sí un poquito empapándonos en la escena y en el análisis del movimiento. Espero que este podcast, video y clase te haya sido de utilidad. Y bueno, nos vemos en la próxima clase.